Vamos a empezar a admitir a la gente, ¿ya? Ya. Aló, aló. Hola, hola Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Todo en orden. Qué bueno. Yo creo que mientras se está conectando la gente, damos unos 2, 3 minutitos más para que terminen de conectarse y ahí podemos empezar. Por ahí se estuvieron estabilizando los participantes, bueno, ya, partamos entonces. Eh, bueno, vamos a cambiar aquí. Buenas tardes a todos y todas los presentes eh, a esta primera sesión de los diálogos de Agroalcaldías, sus aprendizajes regionales, un proyecto de la Fundación Ciudadanía Inteligente, por supuesto. Yo soy Gabriela Luna, algunos ya me conocen, otros no. Soy asistente de proyectos en la Fundación y voy a moderar el día de hoy. También está Vanessa González, coordinadora de Agroalcaldías. Y en esta sesión, como muchos ya saben, vamos a abordar el tema de los presupuestos participativos en gobiernos locales, cómo distribuir recursos con participación ciudadana, ¿no? Lo vamos a hacer compartiendo las experiencias de y el ponente que tenemos invitados el día de hoy, que han tenido la oportunidad de trabajar en distintos territorios de diversas maneras y que van a compartir con nosotros ese trabajo. Para hacerlo brevemente, quiero presentar a nuestros panelistas. En primer lugar tenemos a Juan Manuel Casanueva, por ahí que estaba saludando. Él es fundador y director de SocialTIC, una fundación, una asociación civil que se ha dedicado a fortalecer el uso estratégico y seguro de tecnologías digitales. Han formado a centenas de activistas, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil en estas temáticas y de América Latina. Él también cuenta con estudios en ingeniería industrial y de sistemas,
y maestría en Ciencias en Gestión e Implantación de Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Manchester. Así que muchas gracias, Juan Manuel, por estar. También se encuentra Janet Quevedo. Ella es trabajadora social y directora del Departamento de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Peñalolén, un departamento que tiene por objetivo generar canales de comunicación y vinculación con los vecinos y vecinas de esta comuna para promover su participación directa y activa en temas de interés comunal. Y también nos acompañaba María Solar de Olin, algunos también ya la conocen, pero ella no puede asistir al día de hoy, así que nos acompaña Vanessa. Antes de que intervenga Vanessa brevemente, para los que no están familiarizados, Olin es una organización que trabaja apoyando la consolidación de la democracia en México y también haciendo acompañamiento en la generación de ciudadanos que sean capaces de transformar la realidad a través precisamente de la participación ciudadana. Así que doy breve pase, Vane. Pero aquí, Gaby, ¿parto yo o...? Solo para presentarte. Ah, buenísimo. Sí, la verdad es que esto no se trata mucho de mí, solamente estoy aquí para contarles del proyecto de Olin. Así que cuando me toque mis segunditos les voy a estar contando un poquito más. Llevamos 3 años trabajando con Olin, entonces cuando ellas nos comentaron que querían estar, pero que justo tenían un terreno al cual ir, eh, conversamos y consideraron que nosotras podíamos contar bien el proyecto de presupuesto participativo que ellas implementaron en Hidalgo, en México. Así que eso, yo como mencionaba Gabriela, trabajo en Ciudadanía Inteligente, pero nada, como no quiero tener mucho el foco porque no soy la panelista oficial, sino que solo soy una representante. Sí. Bueno, lo siguiente es contarle brevemente la estructura. Cada uno de las personas que acabo de presentar va a tener aproximadamente 15 minutos para dar a conocer su experiencia y luego vamos a abrir a comentarios, dudas y reflexiones que tengan el resto de las y los presentes. Así que los quiero instar desde ya a que puedan anotar, a que hagan sus preguntas. Tenemos también preguntas que nos hicieron llegar con anterioridad y que también les vamos a presentar para que se animen a hacer sus reflexiones y también a complementar las de los demás si es que lo consideran pertinente y enriquecedor para la discusión. Así que termino de hablar yo, termino con este preámbulo y le doy el pase a Juan Manuel con su presentación del día de hoy. Gracias, Gabriela, y todo el equipo de Ciudadanía Inteligente. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, me presento, no sé si pueda presentar una presentación o si no, me voy así, no me importa. Si puede, Dejo de adelante, si no. compartir, ¿cierto? Sí. A ver, intentémoslo. Yo les quiero compartir una experiencia, perfecto, creo que ya se ve, maravilloso. Una experiencia de un proyecto que trabajamos en 2019. Es un poco lejos ya en la distancia esta experiencia, pero sigue siendo muy válida. En ese proyecto desde SocialTIC, en donde hemos tratado de documentar casos de uso de tecnología para fines cívicos, tanto de activismos como también de uso de tecnología para la participación ciudadana, y lo pueden revisar mucho en esa gama de experiencias en infoactivismo.org. En ese momento lo que buscamos es tratar de hacer un experimento in situ con contrapartes, en un proyecto que tenía que ver cómo podemos hacer que la información pública, en particular la información de gasto y presupuesto público de un municipio, pudiera ser mejor llevado hacia la ciudadanía. Y ese proyecto se llamó Mi Municipio y lo ejecutamos en dos contextos muy distintos. Uno muy digital y muy urbano, es la municipalidad de Acapulco, Guerrero, con casi un millón de personas y con amplia gama de digitalización y de conectividad. Y otro en la Sierra de Songolica, en Veracruz, que básicamente es una población desconectada, con muy poco acceso a Internet y con un contexto de ruralidad y marginación alta. Pero lo que estábamos ahí tratando de evaluar en ese momento era, bueno, qué funcionaba y qué no funcionaba. Fue un proyecto experimental con algunas contrapartes que nos dieron su confianza para poderlo hacer. Y teníamos dos antecedentes en ese momento que siguen siendo válidos.
Por ejemplo, en 2017 trabajamos con un grupo de ciudadanos en la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde se estaba buscando identificar, bueno, cómo estaban los servicios públicos de esa ciudad, ¿no? De ese municipio. Y se hicieron esfuerzos para identificar a través de encuestas, pero también a través de análisis de los espacios digitales, es decir, las páginas web, los comentarios, las redes sociales, las notas de los medios locales, las reacciones de redes sociales. Bueno, ¿qué es lo que podrían ser los mayores malestares de la ciudadanía en relación a los servicios públicos? Y aquí, por ejemplo, se hicieron encuestas, pero también se hicieron análisis de espacios y se pudieron identificar, por ejemplo, que el estado de las calles eran de los predominantes servicios públicos que más necesidad tenían de atención. Después seguían el agua y el alcantarillado, el alumbrado público, etcétera. Entonces había forma de saber qué es lo que la ciudadanía necesitaba. Pero también se logró identificar a través de unas encuestas muy locales también el grado de conocimiento que había de la ciudadanía con relación a quiénes toman decisiones y quién es responsable de hacer qué en los municipios. Y se hacían preguntas, se hicieron preguntas muy claras y sencillas, como la de quién es responsable de la pavimentación de calles, y cosas muy locales que eran responsabilidad de los, en este caso, municipios, los ayuntamientos. Y algo que nos llamó la atención, y lo pongo como un antecedente, es que la ciudadanía no sabe quién es responsable de resolver cada uno de los problemas. Y aquí la gráfica es apabullante, en donde una de estas preguntas sencillitas ponían que la presidencia municipal era, pues, era responsable de gran parte de estas problemáticas, pero también había otras respuestas como que la gubernatura, el estado, la provincia era responsable de ella. Había personas que inclusive identificaba eh, que los diputados eran responsables. Entonces, no había una claridad total de la ciudadanía en cuanto a identificar quién es responsable de qué, de lo que nos molesta como ciudadanos, ciudadanas en nuestro ámbito local. También tomamos otro proyecto, que por favor síganles, porque hay mucha literatura a nivel de la gestión pública municipal que se llama promunicipio.mx. Lo llevó a cabo un consorcio académico de sociedad civil que se llama Ser Ciudadano, en donde básicamente se han dado a la tarea de identificar, bueno, cuáles son los datos que vienen para la información municipal que son relevantes para la ciudadanía. Y ahí empezaron a trabajar con diferentes contrapartes para identificar si estos datos eran abiertos o si están bien reglamentados o qué tan claros son y abiertos son para la ciudadanía, y empezaron a atender algo que es fundamental como el insumo de si se quiere hablar de presupuestos participativos, o si se quiere hablar de datos abiertos, si se quiere hablar de gobierno abierto, que es a ver qué está reglamentado y qué hacen los municipios con la información que tienen. Ajá. Se publican las actas, están abiertas, hay espacios de participación ciudadana, todos los elementos estructurales que tanto a nivel reglamentación como a nivel práctica están establecidos en un municipio para que se puedan establecer y realizar acciones reales de apertura gubernamental, ¿no? Y ahí se podrán imaginar que las realidades son múltiples, y dentro del contexto mexicano tenemos una historia muy interesante de inclusive grupos como los de Ciudad Juárez en el norte del país que han tenido que llegar hasta procesos judiciales nacionales para poder dejar que la ciudadanía pueda entrar a observar únicamente las conversaciones del órgano de regiduría local o del legislativo local, de quienes toman las decisiones a nivel municipal, ¿no? Bueno, con todos estos dos eh, antecedentes, lo que tratamos de hacer era acercarnos a través de encuestas, acercarnos a través de análisis de espacios digitales para identificar, bueno, cómo le podemos llevar la información municipal a la ciudadanía. Y algo que identificamos primero como uno de los retos esenciales, una vez que había claridad qué es lo que le importaba a la ciudadanía, era poderles capturar. Y algo que nos pareció fundamental es que, una vez sabiendo qué es lo que más le llamaba la atención sobre la gestión pública
local a la ciudadanía, teníamos que hacerlo evidente como gancho para atrapar, para capturar a la audiencia y que pudiera servir como un punto de partida para poder involucrar a la audiencia en temas mucho más técnicos y complejos, como es la información detallada. Se hizo un prototipo que después se probó con audiencias en Acapulco, en este caso, en donde se buscaba tener esa lógica, en donde teníamos una lógica de página web, en donde había mensajes clave que llamaban la atención. Ahí pongo un ejemplo en pantalla sobre cuánto gana la presidenta municipal de ese municipio, y eso llamaba la atención. Eso era algo que se buscaba en Internet, eso es algo que todo el mundo quería saber y que atrapaba. Era un gancho, básicamente, sobre intereses reales del ciudadano y que, en segundo plano, podíamos llevar en tres ámbitos muy básicos y tratar de explicarlos de manera coloquial sobre, pues bueno, cómo es que funciona un municipio. Por ejemplo, se identificó que era importante que la ciudadanía pudiera saber que existe o si es que hay un plan municipal de desarrollo, cómo se gasta ese presupuesto, cuál es, y quién decide para cada uno de estos temas, ¿no? Y aquí se ponía la cosa más complicada. Una cosa era el reto uno, que era atrapar a la audiencia y decir, yo me interesa, eso quiero saber más. Y una vez que alguien dice, quiero saber más, ahora viene la parte compleja, que es más didáctica, de cómo funciona realmente un municipio y cómo podemos involucrarnos en él. Por ejemplo, tuvimos que hacer diferentes dosificaciones de información para poder explicar qué es el Plan Municipal de Desarrollo. Se trató de simplificar si es que ese municipio, de acuerdo a las evaluaciones que, por ejemplo, habían hecho grupos especializados, como el que ya les platiqué, que se llama C Ciudadano, pues si es que había cumplimiento de ese municipio sobre lo que establece justamente el Plan Municipal de Desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en ese momento, el Plan Municipal de Desarrollo de Acapulco no estaba publicado, no se podía consultar la publicación, pero sí había otros elementos y de ahí la lógica de semáforo que se podían considerar como parte de la participación, ¿no? Por ejemplo, hubo espacios donde la sociedad presentó propuestas, hubo un diagnóstico donde se identificaron las principales necesidades y problemáticas de la población, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se le trataba de dosificar lo que había, pero también hacer evidente lo que no había para hacer una participación ciudadana efectiva en la materia que es inamovible, que es justamente lo que dice la ley que se puede hacer en una lógica municipal. Tuvimos un reto muy grande, que eso es esencial y que se nos olvida muchas veces cuando hacemos proyectos más con una lógica de gobierno abierto, que hay que educar mucho, desde las escuelas, desde el ámbito ciudadano. No sabemos, y puse el ejemplo hace unos momentos, que muchas veces no se sabía algo tan simple como quién es responsable de qué en un ámbito local. Se buscó hacer, y eso es algo que es muy complejo, tratar de entender cómo funciona el gobierno, por ejemplo, cómo se identifican las necesidades, a quiénes se le turnan, quiénes son las personas que establecen los planes municipales de desarrollo, cómo se discuten, si es que se discuten de manera pública o no pública, y cómo se turnan. Si esto lo llevamos, y seguramente la experiencia de Olin será mucho más clara al respecto en presupuestos participativos, pues ahí viene una lógica que se debe de entender, porque es muy fácil como ciudadanos solamente quejarnos y decir, bueno, es que no sé qué está pasando y me quejo. Pero una vez que uno sabe cómo funcionan las cosas, tiene más herramientas para incidir en ellas y quejarse. Aquí lo que sí se buscó hacer es que en el deber ser de el funcionamiento del gobierno, poder también tener una identificación de qué funciona y qué no funciona. Ajá. Entonces, por ejemplo, muchas veces no ocurría en el contexto local de Acapulco que se discutieran las propuestas de plan municipal de desarrollo o las acciones que se deben de hacer y por lo tanto las líneas presupuestarias y el gasto público que se debe hacer. Por lo tanto, ahí lo que se tenía que estresar es que si eso no funciona, había que hacer incidencia para que ese paso fundamental sucediera. Porque si solamente estamos trabajando en el deber ser del funcionamiento del gobierno, pero así no funciona en la realidad, pues no estamos dando desde afuera a la ciudadanía las herramientas necesarias para que pueda incidir y también participar realmente en esos espacios imperfectos que son las gestiones públicas locales.
Y el otro reto que se identificó fue identificar quiénes son las personas responsables a nivel de no solamente quiénes son, su nombre tal cual, sino también qué hacen. Y porque hay diferentes roles y deberían ser, en algunos casos, hasta contrapesos, quienes participan en la lógica de las decisiones a nivel local. Y fue bien importante poder identificar quiénes eran cada una de las personas actuales, y eso suscribe un reto muy importante de este tipo de proyectos, que es mantener esta información actualizada, si es que el gobierno local no lo tiene de manera pública, pero a nivel educativo, ¿quién es responsable de hacer qué? Entonces, el hacer muy claro las responsabilidades de cada uno de los roles fue muy importante. Y el último reto que tuvimos ahí con este proyecto fue darle sentido a las cifras. Quienes venimos desde proyectos y de gestiones mucho más técnicas, tanto económicas como de administración pública, podemos entender en algunos casos los rubros de los gastos y los presupuestos de gobierno, pero la ciudadanía no lo entendemos. Y muchas veces los formatos de publicación no están hechos para entenderlo. Por lo tanto, sí es necesario que para traducir no solamente pongamos cifras, sino poder entender qué es qué y podérselo transmitir por ejemplo, el presupuesto municipal o la obra pública a nivel de presupuesto y gasto y de avances de obra pública, si es que está esa información disponible, mucho más claramente y detalladamente a la ciudadanía para que pueda tomar cartas en la activación ciudadana, ¿no? A fin de cuentas, lo que se buscó fue tratar de generar esas conversaciones, de generar esa educación, y les puedo decir que este tipo de esfuerzos fueron complejos y no se llevaron del todo a un gran éxito. Tuvimos un gran reto, no solamente de la didáctica, de educación o de darle sentido a las cifras, sino también un gran reto de poder tener esas cifras en primer momento, ¿no? Entonces, muchas veces podemos promover la apertura gubernamental, pero si esa no se está dando, tenemos que exigirla y de grupos especializados hacer el esfuerzo a través de acceso a la información o inclusive procedimientos jurídicos para poder obtener esa información y luego hacerla llegar de una manera clara y didáctica a la ciudadanía para que se empodere y pueda exigir lo que debe exigir de acuerdo a las reglas del juego que estén estipuladas, ¿no? Aprendimos que es esencial algunos elementos que muchas veces tomamos por sentado o que vemos que son una tendencia, pero realmente no se están aplicando del todo, como es la apertura de datos, la granularidad de los detalles. Este proyecto del portal mimunicipio.org para Acapulco se tuvo que descontinuar por la falta de datos, justamente ante eh, la falta de datos por parte de las siguientes administraciones del municipio de Acapulco después del 2018 y 19. Es bien importante que los datos estén granulares, detallados, por obra, por programa, por proyecto. Lo que le importa a la ciudadanía no son esas grandes cifras que no nos dicen nada. Es si es que esa acción que te afecta directamente todos los días se está haciendo o no se está haciendo, ¿va? A nivel mucho más técnico, y ahí les podría platicar del proyecto, pero no tenemos tiempo, es que a nivel de reportes de gastos y presupuestos públicos locales, hay mucha complejidad ya a nivel de estandarización de datos. Están los estándares de compras abiertas, de contrataciones públicas abiertas, pero muchas veces no se siguen. Por lo tanto, es difícil comparar una obra con la otra, o un gasto con otro gasto, o inclusive a través del tiempo para decir si es que esta administración un gobierno fue más responsable y más eficiente en el gasto que otra, porque muchas veces técnicamente los campos de los datos no están estandarizados. Y por último, algo que vimos que era bien importante es que eh, era importante poder sentir qué es importante, qué es lo más relevante para la ciudadanía. El sentirlo, vemos que hay dos espacios naturales desde el gobierno que se desaprovechan normalmente, que es las oficinas de atención a la ciudadanía y las solicitudes de acceso a la información, y desde afuera lo que sí podemos poder analizar para identificar cuál es el pulso de malestar o de necesidades o de exigencia ciudadana son los espacios digitales, redes sociales, comentarios, búsquedas en Google Trends a nivel local, etcétera, etcétera, ¿no? Si no hay una voluntad
política para apertura y para esa transparencia proactiva, es bien difícil poder hablar inclusive de presupuestos abiertos. Concluyo nomás platicándoles que este proyecto se logró hacer, sí, en Acapulco en un contexto digital, pero hicimos lo mismo en un contexto completamente análogo, como les mencioné al inicio, en la Sierra de Songolica, en Veracruz, en un contexto de desconexión a Internet y de alta marginación y ruralidad. Lo que identificamos que era esencial en estos contextos era que la ciudadanía participara y que hubiera promotores, promotoras sociales con perspectiva y con un conocimiento de gestión municipal y gobierno abierto. ¿Por qué? Porque son las promotoras y los promotores sociales los que les pueden decir y educar a los grupos activos de la ciudadanía y de las comunidades cómo exigir y qué exigirle a las presidencias municipales, a los cabildos, a quienes toman las decisiones y quienes manejan el dinero de los municipios. Es diametralmente distinto la participación ciudadana de los grupos de las comunidades, aunque estén desconectados de Internet, cuando tienen la información de qué preguntar sobre cómo es la gestión gubernamental local, de aquellos que no, y la promotoría social es para bien y también para mal, porque puede ser una promotoría social perversa, politizada o inclusive hasta corrupta. La promotoría social es clave porque es quien habla con las comunidades todo el tiempo. A nivel de comunicación, por obvias razones, el tema de poder imprimir, pero también manejar formatos audiovisuales para comunicar y para educar fueron esenciales, y algo que tomamos por sentado al principio, para aprendimos que llegó a ser muy fácil de hacer, era hacer audios de WhatsApp, porque inclusive en el contexto de desconexión, lo que pasa es que en comunidades rurales se acercan a las cabeceras municipales donde hay internet, porque ya se comunican a través de teléfonos móviles, sobre todo a través de WhatsApp. Por lo tanto, imágenes, audios eran esenciales, y uno de los experimentos que nos gustó muchísimo de ese proyecto fue poder hacer cápsulas sobre cómo funciona el gobierno, cómo exigir, qué preguntarles a los cabildos y a las presidencias municipales, que estuviera traducida a diferentes lenguas locales. En este contexto fue el náhuatl de la Sierra Norte de Veracruz, que se pudo transmitir y difundir en diferentes audios de WhatsApp entre las mismas comunidades, y empezar a mover y a hacer más amplia ese tipo de cobertura. Pero bueno, yo me quedo con esto y felices de seguir conversando en un ratito más. Muchas gracias, Juan Manuel, por compartir con nosotros esta experiencia, tanto en contexto más digitalizado como el que no. Y quiero ahora también darle el pase a Janet para que pueda hacer su presentación. Está muteada. Hola, disculpe. Ay, sí. Hola a todos y todas. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Ahí sí. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Todavía parece que no se ve en... Ahí sí, en modo presentación. Se ve todavía. Ahí está cambiando. Espérame un poquito. Que acá siempre tengo dificultad. Ahora sí se ve como a modo presentación o se ve en modo computador. No, todavía como en Ya, modo. espérame un segundo que lo vamos a resolver el tiro. ¿Ya? Dame un segundo, que siempre tengo esta dificultad. Bueno, aprovecho de decirle a las personas que se han ido conectando que la sesión está grabando, se está grabando, así que si quieren después profundizar en la presentación de Juan Manuel va a poder estar disponible. Em, y todavía nos quedan dos más, así que tranquilidad. Ahí se ve en modo presentación, me parece. Ahora sí, ¿ya? Sí, ¿Estamos? Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Hoy día a mí me toca contarles la experiencia que hemos tenido en presupuesto participativo durante el 2004
4 periodos que lo hemos realizado acá en la comuna de Peñalolén. Contarles un poco, Peñalolén, ¿no es cierto?, se ubica en la región metropolitana, que la comuna fue creada en 1984 y que tenemos, ¿no es cierto?, alrededor de 250.000 habitantes según el último censo nacional. Ahora nos encontramos en proceso de censo, así que puede ser que varíe la cifra. Importante conocer también de Peñalolén que el 50% de la población es menor de 50 años, entonces estamos hablando de una población bastante joven. Por lo tanto, también eso ha favorecido, ¿no es cierto?, también estos procesos de innovación y de participación que hemos ido implementando en la comuna. La comuna de Peñalolén tiene una gestión municipal que, si bien ha ido cambiando de autoridades políticas, es una gestión municipal ya a lo largo de 20 años, que primeramente estuvo liderada por don Claudio Rego, hoy día actual gobernador de la región metropolitana, y hoy día la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, la señora Carolina Leitao. Y hemos tenido 3 ejes importantes, ¿no es cierto? Y quiero contar este contexto. Yo escuchaba anteriormente al expositor, también como se refería, ¿no es cierto?, como las organizaciones, digamos, no institucionales a lo mejor han apoyado en estos procesos de presupuesto participativo, pero me interesa contar un poco cuál es la política y la cultura que tiene el municipio de Peñalolén, en lo cual ha permitido desarrollar estos procesos, y tiene un eje puesto en la participación de la comunidad. Creemos que todos los procesos que hacemos para la comunidad son para y con la comunidad. Entendemos que de esa manera podemos generar mucha más eficiencia en los recursos públicos y podemos acercarnos de mejor manera a la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, tenemos una cultura organizacional, una mirada del quehacer que es cercano a nuestros ciudadanos. Y en eso nos vamos, ¿no es cierto?, permanentemente buscando innovar en el hacer. No es inventar la rueda, muchas veces es volver a preguntarnos cómo lo hemos hecho, qué hemos aprendido de nuestros errores, cuáles son nuestros aciertos, y poder transformarlos pensando en el nuevo usuario. O sea, porque también Peñalolén en estos 20 años ha ido cambiando, como decimos, una población joven que está permanentemente recibiendo nuevos vecinos y vecinas que se están asentando en la comuna, y hace pensar cuáles son las necesidades que tiene el usuario. Y cuando me refería en un principio a esto de que hemos ido cambiando autoridades, pero sí tenemos una continuidad de las políticas públicas, las políticas locales que vamos aplicando, y eso nos ha permitido poder hoy día decir que podemos, que los ciudadanos y ciudadanas de Peñalolén se encuentran, no sé si en su totalidad, pero hay un gran conocimiento de la ordenanza de participación y civismo que hay y cuáles son los mecanismos que se utilizan en ella. Entonces, también el presupuesto participativo hoy día es parte del capital social que tienen los territorios también. O sea, saben que tienen un recurso el cual pueden venir a exigir en el municipio su implementación, el cómo se trabaja con ellos, cuándo se van a hacer, permanentemente nos están preguntando. Así que del 2012 en esta ordenanza de participación, ¿no es cierto?, se estableció el presupuesto participativo, ¿no es cierto?, como un mecanismo que está instaurado y que se realiza una vez por periodo alcaldicio. Por lo tanto, ya tenemos, hasta la fecha hemos realizado 4 procesos de presupuesto participativo. Y lo que buscamos es fortalecer el diálogo con la comunidad, es cómo, ¿no es cierto?, a través de ellos de poder identificar sus problemáticas, también pueden buscar soluciones a ellas, pero esta vez con un recurso municipal. O sea, es decir, cómo distribuimos parte del presupuesto municipal que está en la línea, digamos, de infraestructura, cómo ellos deciden dónde se gasta y cómo se gasta, y para eso también hemos generado metodologías de trabajo para que podamos, ¿no es cierto?, también tener una manera, digamos, más transparente para que se pueda, ¿no es cierto?, participar la comunidad de manera más incidente y que también pueda ser conocida por todos los habitantes de la comuna. Bueno, los objetivos que promovemos, ¿no es cierto?, es la democratización de la toma de decisiones,
generar un plan de trabajo en conjunto con la comunidad, tener una reflexión activa, ¿no es cierto?, y solidaria, es decir, también, ¿no es cierto?, decir, efectivamente, no todo tiene que ser en la esquina mía donde yo vivo, sino también tengo que pensar cómo se mejora un territorio, un barrio, cómo de alguna manera estos recursos pueden impactar de mejor manera a todos los personas que les afecta donde hoy día están viviendo o identificando una problemática. Y buscamos, ¿no es cierto?, implementar los principios de gobierno abierto. Peñalolén hace un par de años pertenece a la Alianza de Gobierno Abierto, entonces también presupuesto participativo es un mecanismo que viene también a buscar un gobierno que sea transparente, que trabaje de manera colaborativa, que trabaje de manera participativa y que también implemente mecanismos innovadores. También buscamos tener una eficiencia de recursos públicos que siempre son muy escasos. Las necesidades son muchas. Contarles un poco, ¿cierto?, cómo hemos ido evolucionando. Al principio, en los primeros presupuestos participativos, tuvimos alrededor de 200 millones de pesos y hoy día, los últimos que realizamos, si bien las bases establecieron que las obras, los proyectos estaban relacionados a 500 millones de pesos, hoy día yo les puedo decir con seguridad que el gasto público que hemos realizado supera este monto considerablemente. Puesto que nos tocó el último presupuesto hacerlo en proceso de pandemia, por lo tanto también hoy día los precios se elevaron muchísimo más de lo que nosotros establecimos en el 2019, así que nosotros establecimos obras por alrededor de 50 millones de pesos y ninguna obra hoy día en ejecución nos ha costado menos de 70 millones de pesos. Y eso es importante destacarlo porque a pesar del monto que se ha elevado por sobre lo que estaba estipulado en el presupuesto original que se puso a discusión de la comunidad, el municipio ha hecho los esfuerzos necesarios para cumplir las obras que fueron seleccionadas o priorizadas, ¿no es cierto?, ganadoras, adjudicadas por la comunidad. Nosotros podemos compartirle después la presentación a Gabriela para que se la haga llegar a los asistentes para no detenerme, ¿no es cierto?, en cada una de las, en cada uno de los procesos, y contarles, ¿no es cierto?, que cuáles han sido los grandes años que nos ha permitido seguir haciendo el proceso de presupuesto participativo y también los grandes cambios. Nosotros al principio entendíamos que solo votaban, ¿no es cierto?, los habitantes de la comuna, ¿ya? Y el último presupuesto dijimos, no, también vamos a hacer un salto en los residentes, o sea, también la gente que trabaja en la comuna y no necesariamente duerme en la comuna, también es alguien que vive y habita esta comuna. Entonces, por lo tanto, también otorgamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ellos también pudiesen participar. Hemos buscado mantener, ¿no es cierto?, que cada uno de los subsectores los cuales se divide la comuna para este proceso también pueda ser asignado un proyecto. Es decir, para que finalmente el esfuerzo que hace la comunidad por organizarse también vea una respuesta en ello. Es decir, tenga un resultado. Y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos fortaleciendo las confianzas. Hemos, ¿no es cierto?, hemos siempre favorecido que se incluya los jóvenes, los niños también, para votar. O sea, no hemos hecho discriminación en eso. O algunas veces no hemos cuestionado los ciudadanos son los que tienen derecho a voto sobre 18 años. Pero esta gestión municipal ha establecido que los niños y las niñas, sobre todo pensando que es una población tan joven, menor de 50 años, la mayoría tienen opinión. Entonces, también hemos de esa manera ido fortaleciendo el protagonismo infantil. De la infancia, mejor, infancia y juventud más que infantil. Pasamos de proyectos de 15 millones a proyectos, como decía, a 50 millones que hoy día en ejecución van en 70. Es un monto considerable, importante, que es uno de los autos más grandes a nivel nacional, ¿cierto?, que pone a disposición de los presupuestos participativos de ideas que nacen de la comunidad para satisfacer problemáticas que ellos tienen. Y estas problemáticas también tienen que ir respondiendo a un plan de trabajo, ¿ya? También creemos que es necesario que la comunidad vaya entendiendo y vayamos desarrollando, como decíamos, el proceso de entender que
no es solo mejorar la esquina de mi barrio, sino cómo mejoramos, no solo la esquina donde yo vivo, sino cómo mejoramos el barrio de manera más integral. Y en eso hemos ido trabajando, ¿no es cierto?, planes de desarrollo, planes barriales, que es otra experiencia que a lo mejor algún minuto la podemos ir a contar, y el presupuesto participativo viene en el fondo a hacer un recurso para ir cumpliendo estos planes de desarrollo. Al principio teníamos muchas áreas de intervención y nos fuimos dando cuenta que cuando hubiera muchas áreas, los presupuestos, los proyectos se diluían mucho y empezamos a entender esto que era mejor generando planes de desarrollo, y ahí hemos ido acotando la línea a que sea el mejoramiento de espacios públicos y en espacios como uno de los condominios sociales, que es una tipología de vivienda que se construye acá a nivel nacional, que muchas veces las instituciones públicas nos cuesta poder adicionar recursos para su mejora. Y hemos tenido, ¿no es cierto?, un enfoque transversal que es de la integración, la prevención situacional, en términos de entender que también los proyectos deben poder mejorar o aumentar la percepción de seguridad, ¿no es cierto?, en los territorios, teniendo una mirada en infancia y juventud. Y en términos de cómo hemos hecho el proceso, hemos pasado desde el papel a lo digital. O sea, justo también nos tocó el proceso de pandemia, así que ya habíamos implementado un proceso mucho más online, que era como de innovación y nos permitió en esta ocasión poder sortear muy bien la pandemia. Lo que, en grandes rasgos, lo que nosotros buscamos es que se genere un grupo motor. En este caso, a diferencia de los fondos concursables municipales, que nosotros transferimos los recursos públicos a una organización, lo que nosotros hacemos acá es que puede postular cualquier persona, sea organizada bajo personalidad jurídica, bajo una normativa, digamos, jurídica, o puede votar, o puede organizar el proyecto una persona de forma individual. Pero en ambos casos tiene que tener requisitos de que debe adicionar firmas, mínimo 100 firmas de patrocinadores, y también aledañas a donde se va a desarrollar el proyecto. Porque eso también lo fuimos aprendiendo. En el proceso algunas veces se habían adjudicado la ejecución de multicancha y se instalaba y la gente le inauguraba y lo pasaba muy bien, pero el vecino que vivía al lado era un adulto mayor y la actividad recreativa permanente le generaba una molestia. Entonces, hoy día, nosotros lo que hemos pedido es que también los vecinos que están aledaños donde se va a instalar el proyecto también lo conozcan y sea parte patrocinado, justamente para los efectos, ¿no es cierto?, algunos negativos que se pueden realizar, se pueden disminuir. Y en este proceso también hemos ido aprendiendo que al principio era como que el vecino venía con la idea, postulaba la idea, ganaba la idea, pero luego cuando teníamos que ejecutarla, esa idea no era factible técnicamente poder realizarla, ¿ya? Entonces también fuimos aprendiendo que era importante que la idea llegara como anteproyecto. Y para eso generamos un equipo también de gestores, facilitadores de este proceso, que deja de estar solo en el Departamento de Participación Ciudadana, sino que aquí también entran a jugar también direcciones, funcionarios y funcionarias de distintas direcciones municipales, ¿ya? Y ahí viene nuevamente el trabajo, ¿no es cierto?, entender el gobierno abierto como el tema colaborativo, pero también dentro de nuestra institución como con la comunidad. Y aquí entran los técnicos para poder acompañar a la comunidad con respecto de que esta idea sea factible técnicamente, económicamente y socialmente de ser ejecutada. Eso es lo último que hemos establecido en la última propuesta del 2019. Estamos pensando cómo va a ser la propuesta de este año. Estamos trabajando en esas propuestas, pero vamos a mantener la idea que los proyectos a nivel de anteproyectos, que las expectativas de la comunidad sean posibles o más factibles de ser cumplidas, porque antes nos pasaba que ganaba el proyecto y le teníamos que saber que no es posible de ser ejecutado,
Y eso generaba absolutamente desilusión, desconfianza, desmotivación para otros procesos que pudiésemos invitarlo. Y uno de los grandes cambios que hicimos, que votamos en un solo día, pero hoy teníamos la posibilidad de votar en papel. Pusimos urnas en distintos lugares de la comuna para que la gente pudiese votar por su proyecto. El 2019, como hicimos la votación absolutamente online, dimos 6 días para que la gente también se pudiese aprender a usar esta tecnología, pero también nos distribuimos en los distintos territorios con funcionarios municipales para poder dar mayor acceso, porque la idea era ponerlo online, pero facilitar que la comunidad tuviese acceso a esta nueva plataforma, porque si no, la idea es que una plataforma no obstaculizara la participación, sino también la favoreciera. Y además, vuelvo a decir, nosotros la semana que nos tocó hacer este proceso de votación, fue la semana que el país se me olvidó la palabra correcta, nos fuimos en la pandemia, cuando nos fuimos en el fondo todos en cuarentena, aquí me están soplando, nos fuimos en cuarentena, entonces además fue una semana muy difícil para enfrentar. Resultaron en 10 proyectos ganadores, y los cuales algunos todavía se encuentran en ejecución. No voy a entrar en la plataforma, vuelvo a decir, se las vamos a compartir, ustedes pueden entrar y conocer los links y cómo ha sido el proceso. Hemos buscado tener un proceso transparente tanto en el desarrollo de la idea, ¿no es cierto? Y también hoy día vamos informando en las etapas que se encuentra cada proyecto. Este proyecto, al haber subido tanto el valor, no hemos demorado mucho más en la ejecución que hubiésemos querido. ¿Cuáles son los elementos claves que hemos podido considerar durante estos años para el desarrollo del presupuesto participativo? El capital social de los territorios. Ya es muy importante que la ciudadanía esté organizada, que tenga un sentido por la democracia, que por la asociatividad, que en el fondo la valore y digan, si yo me organizo, puedo, ¿no es cierto?, mejorar mi calidad de vida, muy importante. El conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana también ha sido fundamental, como les decía en un principio. La valoración que existe de la manera institucional, ¿no es cierto?, de que los procesos participativos nos permiten llegar de mejor manera a la ciudadanía. Yo creo que aquí todos los funcionarios y funcionarias del municipio de Peñalolén entienden, ¿no es cierto?, que son las maneras de hacer gestión pública, ¿no es cierto? Tener una mirada de gobierno abierto también nos ha permitido, aparte de entender y comprender que es importante la participación, tienen que haber funcionarios y funcionarias, equipos técnicos preparados para hacer procesos de participación. No basta solo con que me gusta hacer la participación, sino también darle una metodología adecuada para el desarrollo de estos espacios. ¿Cuáles son los desafíos? Claramente tenemos un desafío que siempre es permanente, que es comunicar. La comunicación y la articulación es fundamental entre la ciudadanía y las instituciones. Acercar de mejor manera, ¿no es cierto?, los procesos digitales. Siempre hay que estar haciendo pedagogía en el fondo en este ámbito. Porque siempre se está innovando, siempre en el fondo puede haber un mecanismo mejor digital para poder utilizar. Siempre hay que trabajar como en esa área. Tanto a nivel institucional como el nivel organizacional. Tratar de que en todos los macro sectores pudiésemos aumentar la participación, porque algunos, y ahí hay que ir, ¿no es cierto?, identificando claramente cuáles son los nudos críticos en cada uno de los territorios, por qué unos participan más, por qué unos participan menos, cuáles son las debilidades que tiene cada territorio, ¿no es cierto?, para poder conectarse a los temas digitales, cuál a lo mejor sería un mejor mecanismo para llegar a ello. Siempre estar con esta capacidad de escucha, de reflexión y de modificación. O sea, eso es fundamental.
no en todos los territorios, aunque sea la misma comuna, funcionan los mismos mecanismos de comunicación para poder y que sean, ¿no es cierto?, de buenos resultados. Generar un proceso de evaluación. Creo que ahí siempre uno tiene mucha disposición, pero nos quedamos muchas veces en el hacer y la parte de la evaluación y la sistematización siempre quedamos un poco cortos. Y claramente en estos tiempos la incorporación de la perspectiva de género. O sea, ese es un gran desafío que vamos a tener para este próximo presupuesto participativo. Así que muchas gracias por estos minutos de compartir la experiencia de Peñarol. Muchas gracias a ti, Janet, por compartir esto. Muy, muy completo, muy valioso para todos quienes están aquí. Vanessa, pasamos contigo entonces, con los minutos que nos quedan. Súper. Ahí voy a compartir pantalla. ¿Se está cargando o no? Dice que iniciaste la función de compartir pantallas, pero todavía no se ve. Ya. Bueno, mi computador está un poquito viejito, así que probablemente está cargando. Igual les voy a contar un poco sobre la experiencia mientras todo esto pasa. Mientras el computador termina de actualizar y proyectar, les voy a contar de qué es lo que les voy a hablar. Como mencionábamos en un inicio, pero yo creo que no estaban absolutamente todos y todas conectados, no vamos a hablar de mi organización ni de un proyecto que yo haya implementado, sino que vengo en representación de un proyecto que realizó la organización Olin, que se llama Hidalgo Florece. Ellos realizaron un presupuesto participativo en México. Olin es una organización mexicana que ha participado con nosotros en Abre Alcaldías los últimos 3 años. Entonces hemos podido ir viendo cómo avanza esta iniciativa. Y tengo más o menos un storytelling para hacerles y que creo que destaca varios de los puntos que también nos mencionaba Juan Manuel y Janet. Ahí sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ahí sí. Buenísimo. Ya que bueno, porque es bonita la gráfica. Primero que todo, comentarles que este presupuesto participativo que ellas realizaron en Hidalgo, que es una municipalidad mexicana, fue el primer acercamiento que tuvieron con una comunidad indígena para implementar un mecanismo de democracia participativo. Lo primero que hicieron para poder llevar adelante este proceso fue acercarse a las institucionalidades que habían estatales, municipales, dentro del territorio. Olin es una fundación, una organización, entonces primero se acercaron al Instituto Electoral en 2021 y a través de ellos se fueron acercando al municipio, como que hubo un trabajo ahí de red bastante importante. Esto, como les mencionaba, fue el 2021 y recién el 2022 ellos lograron elaborar un convenio de colaboración, como que llevó varios meses de trabajo, generar un poco la relevancia de este proceso, capacitar a los distintos actores institucionales involucrados para llevar adelante esto, y a través de ya esta colaboración entre el Instituto Electoral Estatal, el Ayuntamiento y crear colaboración comunitaria, fue que empezaron en estricto rigor a implementar el proyecto de presupuesto participativo. Para hacerlo, ellos también tuvieron un momento bastante largo de diseño de proyecto, como de generar una identidad. Y aquí destaco también lo que mencionaba Janet. Uno tiene que pensar bastante en la comunicación para la ciudadanía, para el territorio, entonces lo que estuvieron haciendo fue identificar distintos elementos que le permitieran al territorio sentirse parte del proceso que estaban levantando. Entonces, dentro de la creación de su identidad, y vieron cómo comunicar esta idea de unidad, cómo comunicar aspectos culturales, tradicionales, como acá se ocuparon bordados, flores,
vestimentas y también construcciones. Todo esto dio paso a la imagen del proyecto mismo. Para la imagen también tuvo participación, este proceso también fue participativo porque tuvo representantes institucionales, actores de la comunidad, entonces desde el momento cero que fue considerado un diseño participativo del proceso de presupuesto participativo. Luego de esto, algo que realizó la organización y que a nosotros también nos interesa harto destacar es el proceso de capacitación. Acá, como les mencionaba en un inicio, la organización trabajó con una comunidad indígena, que era su primer acercamiento a mecanismos de esta índole, entonces realizaron capacitaciones de cómo funcionaba el mecanismo, cuál era su finalidad, de qué manera la gente podía ser parte, e incluso más adelante, cuando el presupuesto empezó a abrirse, se abrió el proceso, realizaron asesorías de ver cómo estaban armando los proyectos, de qué manera podían apoyar a que el proyecto estuviese mejor armado, de que pudiese ser votado finalmente, que fuese elegible. Entonces realizaron 3 sesiones, 3 talleres, a estas asistieron 43 personas, perdón, aquí hicieron varios talleres, algunos de ellos también para menores de edad. De estos menores de edad, 43 fueron los asistentes. Creo que esto también lo destacaron los panelistas anteriores, como la relevancia no únicamente de centrarnos en el ciudadano que es votante, sino que también en la ciudadanía en su totalidad. Y muchas veces en el momento que nosotros abrimos espacio a menores de edad, facilitamos también que padres, madres, abuelos puedan ser parte también, como personas cuidadoras. Hubo participación de mujeres y hombres bastante similar, sin embargo, con una pequeña mayoría de mujeres en estos talleres. Aquí hay algunas fotitos. Ellas utilizaron también las escuelas, los espacios, los colegios como un buen espacio para difundir esta información. Esto también tiene que ver harto con estrategias de comunicación para la ciudadanía. Los colegios suelen ser un espacio muy potente de difusión de información, de difusión de iniciativas, porque convergen distintas generaciones de nuestros territorios y de nuestras comunidades. Luego del proceso de capacitación ya empieza la convocatoria misma. Esta convocatoria la realizaron tanto OLIN como las instituciones gubernamentales que les mencionaba antes, el Instituto Electoral, el municipio. Se hicieron registro de proyectos digitales, pero también presenciales, cosa que la gente pudiese, no se viese limitada por temas de desconexión, brecha digital, etc. La convocatoria fue más o menos intensa, fue rápida, en menos de un mes ya habían iniciado y finalizado el recogimiento de postulaciones de proyectos. Y dentro de los resultados tenemos que 10 proyectos se presentaron de manera individual, 17 fueron colectivos, 14 de ellos fueron realizados por mujeres y 13 por hombres. Aquí también hay algunos datos respecto a qué abordaban. 12 de ellos tenían que ver con recreación, 6 con identidad cultural, 4 con medio ambiente y otros ya más relacionados a impulso económico, turismo e infraestructura. Aquí, si les sirve de dato, algo que pasa harto con los presupuestos participativos en Latinoamérica es que todo lo que tiene que ver con medio ambiente e identidad cultural son los temas que más se repiten. La gente, la ciudadanía, cuando tiene la oportunidad de proponer, casi siempre tiene que ver de alguna manera con como cuidado y permanencia de una identidad cultural o cuidado y resguardo del medio ambiente, del espacio público, de las áreas verdes. Algo interesante que también realizaron en este proyecto es que ellas realizaron un tour de presupuesto participativo. Le invitaron a la gente, a la comunidad, a que conociera otras experiencias u otros municipios donde se estuviesen implementando este tipo de iniciativas. Entonces viajaron a Ciudad de México y Nuevo León con un team de personas que habían sido parte del proceso de capacitación, que habían postulado proyectos. ¿Y qué pasa con esto? Que los viajes impulsan el interés. La gente tiene más ganas de conocer sobre la iniciativa, sobre el mecanismo, porque le está dando una instancia más lúdica de entender el mecanismo en sí mismo. Ya no solo es el municipio o la entidad pública pidiéndole algo, pidiéndole participación,
sino que también le está entregando algo. Es un beneficio de poder salir, pasear, conocer otras iniciativas, conocer otras instancias. Entonces aquí, por ejemplo, esta fotografía es que los llevaron a conocer uno de los espacios creados a través de presupuesto participativo en la alcaldía de Coyoacán. La evaluación que ellas tienen respecto a esto es que estos tours generaron un efecto positivo en tanto la creación de proyectos como el enfoque, como la calidad de los proyectos. Aquí hay algunos de los proyectos que pasaron a votación. En el proceso mismo la gente postula proyectos y luego pasan por una especie de comité que decide cuáles son los realmente aplicables. Tienen que haber algunos criterios de aplicabilidad, de que esté dentro de las normas y de la capacidad del municipio de ejecutarlo. Entonces, de todos los procesos que se postularon, 5 que fueron parte de la capacitación pasaron a votación y 3 de ellos fueron ganadores de proyectos. En este caso, varios relacionados con espacio público, creación de áreas verdes, rehabilitación de canchas de fútbol y temas medioambientales, como les mencionaba antes. Algo que pasa aquí es que más allá del presupuesto participativo en sí mismo, OLIM desde su organización consideran que este proceso, con todas las variables que les he mencionado, la idea de comunicar de manera estratégica, la idea de hacer estos tours participativos, las capacitaciones, impulsaron mayor participación en otras áreas. La cantidad de gente que votó para votar por un presupuesto participativo u otro fue mayor de las personas que votaron, por ejemplo, en revocaciones de mandato, en plebiscitos de revocaciones de mandato, o incluso llegaron a niveles similares a la cantidad de gente que votó por gobernador, como la gubernatura. Entonces, creen que es un logro del sistema en sí mismo, como que la gente se sienta más reflejada en el proceso, que quiere ir a votar. El presupuesto participativo tuvo un impacto en cómo se relacionaba la gente con el mecanismo participativo en sí mismo. Finalmente, para la ejecución, también la ejecución fue de manera participativa. Esto es algo que queríamos destacar. En el fondo, en el proyecto relacionado a plantación de árboles o combatir la deforestación, se abrieron convocatorias para que la ciudadanía pudiese ser parte, de que identificaran espacios estratégicos que pudiesen ser parte también de la plantación misma de árboles. Entonces, también, como les mencionaba en un inicio, no solo fue desde el diseño, sino que la implementación, la ejecución y posterior evaluación también se incluyó a la ciudadanía en este proceso. Creo que eso, para hacerlo cortito, aquí desde la organización de Olin nos dijeron que ellas están súper dispuestas a tener reuniones, a poder comentarles más, hay videos que nosotros vamos a estar mandando por correo, pero es una iniciativa bastante interesante, como les mencionaba, bastante completa, así que cualquier intención que tengan de profundizar, sepan que estas puertas están abiertas. De hecho, esta organización se ha reunido ya con varias de las representantes que están aquí en esta charla el día de hoy. Así que eso. Te paso nuevamente el micrófono a Gaby. Muchas gracias, Vane, por la presentación y a Valen por darnos la posibilidad de dar la presentación. Eh, Nos pasamos un poco de las dos, pero quería saber si Juan Manuel, Janet, tienen algunos minutitos de disponibilidad para contestar alguna pregunta que pueda salir. Sí, genial. Así que quiero abrirles la palabra si es que tienen alguna pregunta, si pudieron tener alguna reflexión durante las presentaciones que quisieran compartir, pueden abrir el micrófono y hacerla sin problema. Me gustaría hacer una pregunta. Hola, mi nombre es Evelyn Navarrete Jaque, estoy por acá en Valdivia, en el sur de Chile, la ciudad más linda que tenemos. Lamentablemente no he podido escucharlas todas, me costó conectarme. Yo trabajo en temas, soy consultora independiente, trabajo en temas de participación hace como 30 años. He trabajado a nivel gubernamental, en ministerio y en municipios también. Y ahora estoy trabajando en la WWF acá en Valdivia,
armando todo un tema territorial por los temas de agua. El tema de los presupuestos participativos, cuando yo estuve en Subdere a cargo de participación ciudadana, nosotros hicimos una sistematización de las experiencias en ese tiempo, el año 2007. En Chile habían alrededor de 11 municipios que estaban desarrollando presupuestos participativos. Ahora, yo creo que el desafío, y ahí les pregunto a ustedes, que son los que siguen desarrollando iniciativas en esa línea, a la Janet, a Juan Manuel, a Vanessa, que acaba de hacer la presentación de la experiencia de México, y era la aprehensión que nosotros en ese tiempo teníamos también, que en realidad no se hace presupuesto participativo a nivel local. Lo que se hace es una deliberación de una parte del presupuesto municipal. Entonces, si bien es cierto, esta iniciativa nació en Porto Alegre, ¿no es cierto?, en Brasil, el año 88, por ahí, creo que no hemos sido capaces en Chile de avanzar a procesos deliberativos con mayor alcance. Porque yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre la experiencia de presupuestos participativos que desarrollan los gobiernos locales respecto de los FONDEBES, por ejemplo, que son también fondos de desarrollo vecinal, que es una mínima parte del presupuesto comunal? Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo ven ustedes realmente o cómo debiéramos avanzar a nivel local para que efectivamente el presupuesto comunal, que si bien es cierto es una competencia de los concejales y del alcalde, de las autoridades comunales, pase a ser efectivamente una instancia de mayor participación y deliberación de la ciudadanía en aquello que es sustancial para un territorio, ¿no? Porque creo que son iniciativas que sirven, son como apresto, diría yo, a la participación, el definir territorialmente el destino de una unidad vecinal, o no sé, construir una plaza, hacerse cargo de todo el proceso, ¿cierto? De la cogestión, en fin. Pero por ahí va mi reflexión. Gracias. Gracias, Evelyn. Ahí cualquiera de los dos, o si quieren ir complementando, abiertos a responder. Vane también. Bueno, Evelyn, un poco desde el contexto nacional, yo creo efectivamente siempre nos hemos preguntado, las personas que hemos desarrollado presupuesto participativo, qué tan es parecido el presupuesto participativo como en su inicio, ¿no es cierto?, lo que es Porto Alegre. En Valdivia también hoy día tienen un presupuesto participativo que han desarrollado este último tiempo, en el cual, si no me equivoco, ponen 3 o 4 proyectos que no estoy muy clara si son diseñados por el municipio en el fondo, pero la ciudadanía finalmente decide cuál es, ¿no es cierto?, se asigna un recurso. Y son distintas metodologías, unos más o menos incluyentes del proceso participativo. Nosotros desde la cogestión, nosotros desde el diseño, otros. Yo creo que también respondo un poco, en tu pregunta respondo, o sea, la hablo más desde la experiencia, desde mi análisis que he realizado. También responde mucho al contexto político o digamos jurídico constitucional que tiene este país. O sea, tampoco tenemos grandes espacios dentro de las normas de la misma municipio que podamos poner todo el presupuesto a disposición para que la comunidad lo pueda distribuir. La ley orgánica constitucional de municipalidades también tiene algunas ahí normativas que no es poder distribuirlo así como el vecino y el consejo municipal. Tenemos un COSOC por otro lado que tiene un carácter consultivo, ¿no es cierto? Entonces tenemos más mecanismos, digamos, de carácter consultivo que vinculante. Y ahí podríamos entrar a conversar por qué no tuvimos procesos constituyentes, ¿no es cierto? O sea, que no terminamos en el fondo en un puerto con una constitución, y responde a mi modo de ver a la falta o la escasa educación cívica que hemos tenido este último tiempo de la ciudadanía de los chilenos. Entonces, quizás
nos falta, ¿no es cierto?, un poco más poder avanzar en procesos de formación, en procesos de que la comunidad se vaya empoderando más, para que pueda estar más, pueda exigir a través de los concejales que se vayan, ¿no es cierto?, modificando algunas normas, que se vaya pudiendo incidir en otras líneas, que no solo en el espacio público, y sucesivamente. Creo que es un trabajo muy largo que todavía nos queda por hacer a los que de alguna manera, como señalo yo, somos militantes de los procesos de participación. Eso. Pero claramente es un desafío y una deuda pendiente que tenemos como país. Por favor, Juan Manuel. Bueno, yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces. Yo me la hago con mucha frustración, que es ¿por qué no lo hacen? Si no es fácil, pero no es nada del otro mundo, no es nuevo. Eh, y algo que yo cuando platico con personas funcionarias públicas que tienen ese rol y tienen el poder de implementar presupuestos participativos en su ámbito de gobierno, les digo, no tienen que ponerlo todo. O sea, no todo debe estar en una lógica de presupuesto participativo. O sea, se puede empezar con algo pequeño o sea, lo óptimo sería que fuera gran parte y que grandes decisiones de la ciudad estuvieran basadas en la ciudadanía. Pero si asumimos que eso puede ser complejo, políticamente disruptivo, si no es que suicida, o, o inclusive culturalmente complicado para sociedades que no estamos acostumbradas a participar, eh, por lo menos en lo pequeño. O sea, mi frustración va desde que por lo menos en lo pequeño que se haga. Eh, pero, y coincido con la pregunta, quienes ya llevan demasiados años en los pequeños le tenemos que exigir más. Ajá, les platico el contexto de Ciudad de México. Ciudad de México, y por cierto, en Hollín, les dejo la página aquí del histórico hasta el 19 de los presupuestos participativos. La Ciudad de México hasta el 2019 tuvo bastante buenos proyectos relativamente establecidos de presupuestos participativos. Hoy tuvo ahí un proyecto de visualización y de análisis justamente histórico, pero si uno se mete al detalle, vamos viendo que las participaciones son minúsculas. Quiere decir que ni las instituciones públicas, ni tampoco desde grupos cívicos, tuvimos el suficiente músculo o la intencionalidad de que las participaciones fueran reales y grandes y críticas. Estamos hablando de que las inversiones son relativamente pequeñas, las propuestas son muy pequeñas y que, pues la verdad, para el tamaño y las necesidades de la ciudad, quedan con proyectos simbólicos dentro de la administración pública local. Ahora, uno pensaría que esto debería evolucionar. Cambia la administración y el proyecto de presupuesto participativo de la Ciudad de México lo transforman en algo que le llaman muy mexicanamente enchula tu colonia, es decir, embellece tu colonia. No, esa es una involución. En lugar de ir más profundo, llevan el presupuesto participativo a una lógica más de estética y de cuestiones que sí, obviamente son necesarias, pero no son fundamentales. Y si uno revisa si es que hubo más participación, más difusión, más involucramiento, hoy en día los datos no están para poder evaluar esta última administración. Podemos ahí revisar. Entonces, van en contra de lo básico, inclusive de datos abiertos del programa que ya se había logrado. Entonces, bueno, ahí coincido con la pregunta, yo le pongo más frustración y enojo al tono de por qué no se sigue evolucionando y fortaleciendo eso, sobre todo porque culturalmente, a medida que la ciudadanía se acostumbra a eso, lo sigue exigiendo. Y eso es extremadamente positivo y sobre todo también positivo para gobernantes que a nivel local quieren hacerse nombre y quieren tener mejores preferencias políticas, a menos que, bueno, no quieran sufrir las consecuencias también de lo que es la apertura y la transparencia. Y por último, yo nomás mencionaría también con mucha frustración, es que ya son muchos años de ver eso que no camina del todo, que las bases para presupuesto participativo siguen siendo las mismas bases desde siempre, ¿no? Que es pues la apertura mínima, la transparencia mínima, los espacios estructurados de participación,
está buena onda y apoyamos mucho que haya iniciativas locales de gobierno abierto, pero vemos que eso eventualmente no acaba cristalizándose y posiblemente falte que haya una exigencia mucho más amplia desde grupos de sociedad civil y que también haya más valentía desde administradores públicos, de políticos, que digan, que lo tomen en serio, porque seguir navegando en esta debilidad en materia de apertura gubernamental, pues nos va a mantener donde estamos ahora y políticamente tampoco les va a diferenciar mucho. Así que bueno, que no sé si aporté mucho o solamente expresé mi frustración y rabia. Pero bueno, a seguirle dando. Muchas gracias por las intervenciones y a Evelyn también por participar y hacer esa pregunta. Ahí Gaby. van. Sí, dime. No, yo más que nada quería como agregar una última reflexión a partir de todo lo que han dicho. Creo que es súper interesante porque algo que ha pasado a nivel latinoamericano, cuando uno ve países que tienen más institucionalizado o más normalizado el tema de la participación ciudadana, es que si se abusan de los espacios de toma de decisiones para temas que para la ciudadanía no son relevantes, tienen el caso contrario, que la gente empieza a participar menos. Entonces creo que es súper interesante esta reflexión de dotar de contenido y de profundidad a los espacios donde estamos pidiéndole a la ciudadanía que tome decisiones o que participe, porque tienen que ser temas que realmente le convoquen. Y en un sentido que también creo que es una súper reflexión en función de lo que decía Juan Manuel, como, ¿por qué le pediríamos a la ciudadanía que se haga cargo, por ejemplo, de poner iluminación en un barrio? Como, eso no son necesariamente la responsabilidad de la ciudadanía, sino que es responsabilidad de otros organismos, de otras entidades, y que quizás el proceso de toma de decisión participativo y colaborativo pudiese estarse enfocando en otros temas, en otras temáticas, en impulsar otras agendas que queden fuera del tema de infraestructura, que en el fondo debiese ser eh, responsabilidad de otras entidades de llevar adelante, porque nos ha pasado mucho eso dentro del proyecto, que apoyamos a gobiernos locales a llevar presupuestos participativos que finalmente se traducen en luminarias. Entonces es complejo igual esa reflexión. Creo que es interesante que en este espacio la tengamos. Así que eso. Sí, quisiera aportar algo un poco más en el proceso, lo que dice Vanessa. Claro, si nosotros entendemos el presupuesto participativo como el fin en el sentido de la mejora del espacio público, por instalar las luminarias, efectivamente la ciudadanía no debería estar supliendo un deber que tiene que ver con los municipios, o sea, que es entregar, ¿no es cierto?, servicios, o sea, está como en la ley orgánica municipal, o sea, tiene que entregarlo. Yo creo que lo interesante tiene que ver en el proceso que se desarrolla la participación, o sea, en el fondo el poder utilizar también esos espacios como para generar y de manera genera la educación, no solo que sea el voto, sino todo el proceso también va enriqueciendo a la ciudadanía para mejor generar más cohesión social, mayor articulación, mayor asociatividad, o sea, también verlo eso como un valor. Yo creo que también hay que darle esa importancia en el proceso y no solo en el fin, porque efectivamente son servicios que deben entregar las instituciones públicas en algunos casos. Sí. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Alguien comentó que ahí que tenía que salir, pero sí, también gracias por su participación y por poder explayarnos también sobre esto. Y con esto también vamos a cerrar la sesión de hoy. Quiero dejarles desde ya invitados y invitadas para la próxima semana en este mismo horario, porque vamos a estar hablando de transformación digital en los gobiernos locales y modernización de la gestión pública también. Para que puedan asistir y conectarse por este mismo medio, los vamos a estar informando por mail para que ustedes puedan asistir. Reitero las gracias por estar aquí exponiendo, presente. Muchas gracias, Janet, Juan Manuel y Vanessa. Muy interesante, de verdad, muy completo. Creo que fue muy enriquecedora la conversación en general. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Y creo que hay
municipio de Viña que me pidió que le mandara saludos, así que se aprovecho para mandar. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.